Buenas tardes. Soy el encargado de presentar este acto y me han recomendado que me presente a mí mismo también. Soy Roberto y aquí arriba estoy en calidad de secretario general de la Asamblea de Podemos de Tauste. Primero, dar la bienvenida y luego yo voy a decir solo dos cosillas, y son dos, un par. La primera es que me alegro de que haya habido concurrencia, quizá esperaba más, pero no está mal, y a pesar de que el motivo es un poco amargo, pero puesto que la violencia contra las mujeres existe, por lo menos que hayamos juntado aquí unas cuantas personas, perdón, significa que el problema lo hacemos nuestro, nos afecta, y nos queremos implicar para, en resumidas cuentas, erradicarlo de una vez. Y la segunda cosa que quiero decir es que las fechas son las que son. Quiero decir que las personas que conformamos el Círculo Podemos de Tauste, las que conforman el de Egea y Pueblos y las 5 villas, hubiéramos convocado este acto igualmente si se hubiera celebrado el 8 de febrero o el 7 de junio, que no hay nada más que leer. Es decir, a nosotros solo nos mueve el afán de que esto no se tenga que volver a celebrar más pronto que tarde. Nos mueve la esperanza de conseguirlo y a eso aspiramos. ¿Veis? Dos cosas. Ahora va a hablar Juan Carlos, que es el responsable del área de Igualdad y Mujer en el Círculo Podemos Tauste. Buenas tardes, noches. Os agradezco la presencia aquí y ya, como sabéis, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dice respecto a este día: acojo como beneplácito el coro que pide que se ponga fin a la violencia que afecta alrededor de 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida. Aplaudo a los dirigentes que están ayudando a promulgar leyes y hacerlas cumplir y cambiar mentalidades. Rindo homenaje, además, a todos los héroes del mundo que ayudan a las víctimas a sanar y a convertirse en agentes del cambio. Como dice el secretario de la ONU, 1 de cada 3 mujeres han sufrido en su vida violencia psíquica o física, sea esta de índole sexual o de cualquiera otra índole. Una cifra abrumadora que refleja una pandemia de proporciones mundiales. Sin embargo, a diferencia de una enfermedad, agresores e incluso sociedades enteras eligen cometer actos de violencia. Pero también puede decir ponerles fin a la vida es evitable. Se puede prevenir, aunque no sea tan fácil como erradicar un virus. Creemos que hay vacuna, que hay medicamento y que hay cura. Tampoco hay un único motivo por el que ocurre. La prevención es el lema del 2015 para ese día, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que hoy conmemoraremos. Por este motivo, Podemos organiza esta charla, coloquio, con la intención de que sirva de información, reflexión y apoyo, con un objeto de que todos pongamos nuestro esfuerzo al servicio de la prevención para así erradicar esta lacra. Gracias a todos por asistir. A continuación paso la palabra a Esther, que es la representante la responsable del área de igualdad en el Consejo Ciudadano de Aragón de Podemos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por venir. Vamos a ver si lo podemos hacer un debate entretenido. Nosotros os contaremos unas cuantas cosas y después pues también nos gustaría que participarais y escuchar lo que opináis y cualquier cosa que queráis decir. Yo voy a hablar un poco en plan introductorio
contaré un poco qué es la violencia machista y cuáles son sus causas, y Amparo Bella, que es diputada en las Cortes de Aragón, os contará más en concreto las propuestas políticas que tiene Podemos y que ya ha estado trabajando para erradicar la violencia machista. Entonces, bueno, pues es una cosa que es importante, es cómo se nombran las cosas. Y la violencia contra las mujeres no es violencia de género, o llamarla violencia de género es una palabra que explica muy poco, y nos parece que es mucho más claro y más directo hablar de violencia machista. ¿Por qué? Porque la causa de la violencia machista es la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. La desigualdad que hay en nuestra sociedad entre hombres y mujeres, y la desigualdad de poder. ¿Qué es eso del poder? El poder es poder económico, poder político, pero el poder es el poder hacer cosas todos los días. Eso es el poder. El poder tomar decisiones sin tener miedo a sus consecuencias, el poder decidir en qué trabajamos, cómo empleamos nuestro tiempo, cuándo cuidamos y cuándo necesitamos ser cuidadas y cuidados, el poder decidir sobre qué tipo de familias queremos formar en el caso de que queramos formarlas, poder decidir si queremos tener descendencia o no, poder tener un salario digno, poder tener tiempo de descanso. Todo eso es poder, y todo eso tiene connotaciones políticas y económicas, por supuesto, en la vida cotidiana de todos y de todas nosotras. Entonces eso, que una de las ideas que me parece más importantes es que tengamos claro que la causa de la violencia es que hay desigualdad entre hombres y mujeres. Que la violencia machista, afortunadamente, se ha convertido en un problema social. Ya en general todo el mundo piensa que es un problema social, pero también es cierto que si llevamos aproximadamente 90 crímenes, 90 asesinatos machistas en lo que va de año. Igual son más, porque como suceden continuamente ya perdemos la cuenta. Si en vez de ser mujeres asesinadas, mujeres y a veces niños y niñas también, ¿no?, asesinadas por hombres, las que hicieran esta cifra de 90, si en vez de eso fuera algún otro grupo social, si fueran 90 políticos, 90 periodistas, 90 policías, 90 lo que fuera, personas de algún grupo concreto determinado asesinadas en lo que va de año, pues habría un escándalo tremendo, ¿no? Y todas las instituciones estarían en pie de alerta, y habría grandes homenajes, y habría manifestaciones de miles de personas, y habría banderas a media asta, y habría un estruendo en los medios de comunicación muchísimo mayor del que tenemos, ¿no? Y se tomarían medidas mucho más concretas y mucho más rápidas de las que se toman. Y esto también lo comento un poco como muestra de que la causa es la desigualdad en el acceso al poder entre los hombres y las mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los últimos 10 o 20 años se ha extendido la idea, y yo creo que también muchas chicas y muchos chicos jóvenes y mucha gente en nuestra sociedad piensa que la igualdad ya se ha conseguido, que la igualdad formal entre hombres y mujeres ya está conseguida, ¿no? Y esa idea yo creo que también la tenemos que desmontar, porque es falsa. Entonces, si partes de la idea de que la igualdad es algo que ya está conseguido, de que nuestros hijos y nuestras hijas están siendo educadas en igualdad, pues entonces, ¿qué ocurre? Que vemos la violencia machista como actos aislados de hombres que no están bien de la cabeza, y que son situaciones que se tienen que resolver de forma individual. Y eso es un error, ¿no? Lo que ocurre con la violencia machista es que es un problema social, es un problema estructural de la sociedad que se basa en esta desigualdad que os comento, y que entonces el solucionarlo requiere de medidas integrales en las que estemos implicados todo el mundo.
los hombres y las mujeres que formamos la sociedad a pie de calle, pero también las instituciones, el Estado, las familias. Es un problema global e integral que requiere de soluciones integrales también, ¿no? Hay luego también otra palabra, otro concepto que quería nombrar, que es el concepto de patriarcado, el patriarcado. Cuando escuchamos eso de el patriarcado, que nos parece como una palabra un poco rara. El patriarcado es el poder de los padres, pero no solo de los padres de familia, sino de los padres de la patria, de los padres de la sociedad, de todo la idea de padre como el que dirige y el que tiene el poder. El patriarcado es como el poder de los padres. ¿Y qué pasa con el patriarcado? Que el patriarcado no es la discriminación de las mujeres, no. El patriarcado es una institución, lo mismo que es una institución la familia, lo mismo que es una institución el matrimonio, lo mismo que hay miles de instituciones en nuestra sociedad que pueden ser transformadas. El patriarcado es una institución que sujeta la sociedad y el poder en la sociedad tal y como lo conocemos, ¿no? ¿Cuál es la base del patriarcado? ¿Cuál es la base de ese poder de los padres, entre comillas? Pues la base del patriarcado es el trabajo invisible y no reconocido, y muchas veces no pagado, de millones de mujeres en el mundo. Que no es solamente un trabajo material, que también lo es, sino que también es el trabajo de sostener la sociedad, de hacerse cargo de las necesidades de todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? Sin todo ese trabajo, lo mismo sea necesidades materiales, de que la casa funcione, que haya comida, que todo el mundo esté preparado a las 8 de la mañana para ir al colegio, o para ir al trabajo, o para ir a donde sea, como el hacerse cargo de las necesidades que no son materiales, de las necesidades afectivas y de todo lo que necesita una persona para poder salir a funcionar todos los días al mundo y que le vaya bien, ¿no? La mayoría de ese trabajo invisible y que no se paga lo realizamos las mujeres. Y en ese trabajo es el que hace que la sociedad, que el resto de la sociedad y que todo eso que llamamos poder político, poder económico, funcione. Y es un poco, esa es la base del patriarcado, ¿no? Con respecto a... Y luego quería hablaros de otra idea. Una era la desigualdad como causa de la violencia machista, otra era explicar un poquito esta idea de qué es el patriarcado, y la otra era haceros un ejemplo imaginándonos un iceberg. ¿Sabéis lo que es un iceberg, no? Un iceberg es una masa enorme de hielo que lo que asoma sumergida en el mar, y lo que asoma por encima del agua es un trocito muy muy pequeño. O sea, a lo mejor, no sé cifras, pero a lo mejor es una décima parte, por decir algo, de lo que es el iceberg. Lo que asoma es un trocito muy pequeño, pero es lo que vemos cuando decimos un iceberg es enorme. Pues lo que asoma por encima del agua es un trocito muy pequeño de ese iceberg, que luego tiene una base enorme que está debajo del agua. Entonces, si pensamos el problema de la violencia machista como un iceberg, los crímenes, los asesinatos, los 90 asesinatos, por ejemplo, que ha habido en España este año, son solamente la punta de la violencia machista que vemos por encima de la punta del iceberg, manchada de sangre. Y esa es la violencia machista, esa punta del iceberg es la violencia machista que, gracias al esfuerzo de todas las personas que estamos comprometidas contra la violencia machista, y partiendo del feminismo, de muchos años de feminismo combatiendo la violencia machista, y afortunadamente cada vez más extendido en la sociedad, esa punta del iceberg son esos crímenes machistas que afortunadamente se condenan socialmente y están en los medios de comunicación, y se piensa en qué medidas poner en marcha para que esos crímenes no sucedan. Pero eso solo es la punta del iceberg, sola no se mantendría. ¿Qué hay debajo? Vamos a imaginarnos que hay dos partes. Hay la parte central del iceberg, que es muy grande y que está formada por otro montón de violencias machistas que ya no matan
que hacen daño, pueden hacer mucho daño y son muy graves, pero las mujeres sobrevivimos a ellas. Y son las violaciones, las agresiones sexuales o de otro tipo, el acoso sexual en el trabajo, etcétera, etcétera. Violencias machistas que son graves, que son denunciables, pero que no están tan reconocidas como delitos. Porque cuando las mujeres denuncian una violación o denuncian acoso sexual en el trabajo o denuncian algún tipo de agresión sexual, en el caso de que lo denuncien, les cuesta mucho, se les pide muchas pruebas y les cuesta mucho trabajo, tienen que demostrar que eso es cierto. Y a veces no lo consiguen, y sabéis que hay los famosísimos juicios de la minifalda y de pues si anda sola por la noche, miles de cosas, ¿no? Eso sería como la parte central del iceberg, todas esas violencias machistas que podemos considerar como graves, pero que no tienen el consenso social en su contra, como sí que lo tienen los asesinatos, ¿no? Y luego está la base del iceberg, que también es enorme, que está formada por lo que podríamos llamar micromachismos, que son, pues como su nombre indica, machismos pequeñitos, ¿no? Que son todos los que tienen que ver con el desprecio a las mujeres o a las chicas en la vida cotidiana, que pueden ser desde insultos hasta burlas, hasta piropos que sientan mal, un montón de cosas de la vida cotidiana que mucha gente considera como normales, pero en realidad son despectivos y son una agresión, y es grave que nuestras hijas se acostumbren a que eso ocurre y no pasa nada. Eso no debemos no debemos permitir que ocurra. También tenemos que enseñar a nuestras hijas y a nuestros hijos que esos pequeños, entre comillas, desprecios a las mujeres son graves y no se deben consentir. Y eso sería esa base de los micromachismos. Luego también hay otro tipo de micromachismos que se identificarían más con la indiferencia, con el que la sociedad sea indiferente a cuestiones que discriminan a las mujeres, como que, por ejemplo, que ganen menos por el mismo trabajo, o que en puestos públicos, sociales, políticos estén relegadas a un segundo plano. Ese tipo de cuestiones que tienen más que ver con indiferencia, con que no se le da importancia, no lo dejamos pasar, no es culpa de nadie. Eso también son pequeños machismos que sujetan toda esa base de desigualdades que desemboca en que al final, en la punta del iceberg, la vida de las mujeres no tenga el mismo valor que la vida de los hombres. Y de la otra cosa que quería hablar, que es una cuestión también fundamental, es la prevención, ¿no? Aparte de que haya unas medidas políticas e institucionales para prevenir los casos de violencia machista cuando ya han sucedido, es fundamental y básico que sepamos prevenirla para que no suceda nunca. Y en cuestión de prevención, la educación tiene un papel fundamental. La educación, por supuesto, de los niños y de las niñas, pero también la educación de las personas adultas. Y bueno, ¿qué ocurre con la educación? Por no meter mucho rollo, os voy a poner he traído algunos vídeos porque pues hemos pensado que también son muy cortos, son como anuncios, que sería entretenido y que las imágenes pues también son sugerentes y nos hacen pensar en más cosas. Entonces os voy a poner un vídeo protagonizado por chicos y chicas, que yo este vídeo lo conocí porque me lo mandó mi hija por WhatsApp, con 13 años. O sea que es un vídeo que las chicas y chicos adolescentes han visto y que ha corrido por sus medios telemáticos. He tenido un fallo, y es que cuando me lo he descargado del internet he hecho algo mal y no están los subtítulos. Pero bueno, es muy corto, es un anuncio, y ahora os cuento de qué va. Es un anuncio de una empresa, no sé si americana, creo que sí,
de material de higiene femenina, de compresas, tampones, etcétera, una empresa que se llama Always, que hace anuncios bastante chulos. Entonces en este lo que hacen es que le piden a una serie de chicos y chicas, de niños y niñas y chicos y chicas, ahora lo veréis, que corran como una niña, corre como una niña. Entonces vais a ver que hay unos cuantos y unas cuantas que son ya adolescentes o jovencitas, que corren cuando les dicen que corran como una niña, corren de forma ridícula. Sin embargo, cuando le piden a algunas niñas que son realmente niñas, entre 8 y 10 años, que corran, pues ellas corren estupendamente, corren con todas sus fuerzas como una niña sabe correr, ¿no? Y hay un poco de diálogo, les piden que recapaciten a los que son un poco más mayorcitos y han ridiculizado la forma de correr de las niñas, les piden que recapaciten un poco sobre lo que han hecho, ¿no? Que lo piensen y que vuelvan a hacerlo. Entonces el resultado es diferente. Disculpadme por lo de los subtítulos, pero es que me parece que es muy mágico y es muy corto y lo voy a poner. Bueno, se ha entendido, ¿no? Que, nada, y me parece que está muy interesante este anuncio, porque yo creo que nos hace pensar en qué es lo que ocurre en ese momento tan delicado en el que las chicas dejan de ser niñas y empiezan a crecer, ¿no? Empiezan a hacerse mayores,
qué ocurre en ese momento, por qué pierden seguridad, ¿no? Porque una niña de 8 o 10 años, cuando le dicen que corra, corre con todas sus fuerzas, y porque una chica de 15 años, cuando le dicen que corra como una chica, hace estos movimientos tan ridículos, ¿no? ¿Qué proceso de desvalorización se nos inculca a las mujeres? ¿De dónde lo sacamos para que nos ocurra esto, ¿no? Para que nos sintamos mucho más fuertes y más libres a los 8 o a los 10 años que a los 15 o a los 20. Yo creo que eso es una cosa para pensar y que nos debe poner la alerta a la hora de cómo prevenimos la violencia y cómo educamos a los niños y a las niñas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Por un lado, tenemos que hacerles caer en la cuenta de la cantidad de modelos alternativos de mujeres y de hombres, ojalá que los haya, que existen a nuestro alrededor, ¿no? Que hay muchísimas mujeres que sacamos adelante a nuestras familias, que somos responsables de nuestros trabajos, que hacemos miles de cosas sin necesitar la protección de un hombre, que eso es una realidad que está extendidísima y que, sin embargo, aunque eso es real, parece que el discurso social es que los hombres son necesarios para proteger o son necesarios para mandar, o que los hombres mandan. También creo que tenemos que enseñarle a los niños y a las niñas con los que convivimos simplemente eso, ¿no? Que los hombres no mandan, que los hombres no mandan, que lo que dicen los hombres no es mejor, ni tienen más razón, sino que las opiniones y las acciones de hombres y mujeres pueden ser igual de negativas o igual de positivas en cualquier aspecto de la vida cotidiana. Y que de alguna forma tenemos que enseñarle a la gente joven a desobedecer a los mandatos sociales o a los mandatos de género, a lo que se supone que se debe hacer cuando se es una persona formal o decente o responsable, ¿no? Que hay que darle un poco la vuelta a los valores, pero eso no podemos esperarnos a aprenderlo de mayores, eso, o lo aprendemos y lo enseñamos desde pequeños y pequeñas, o si no, las cosas no van a terminar de funcionar. He traído algún otro con subtítulos que os voy a poner uno más, que no es un anuncio, es un pequeño corto que circulaba por internet de una directora francesa, que lo que hace, la estrategia que ella utiliza es la de ridiculizar un poco el patriarcado, como ese poder de los padres, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues ella presenta invirtiendo los papeles, presenta una situación de violencia y la agredida, en vez de ser una mujer, es un hombre, ¿no? Es un mundo al revés. Y nos hace caer en la cuenta de muchas de los problemas y de las discriminaciones a las que se ve expuesta una mujer cuando sufre algún tipo de agresión o de violencia. A ver cómo voy para atrás.
Bueno, perdonad, ha sido culpa mía por no haberlo probado. He llegado, he visto que la imagen estaba bien y no me preocupó por el sonido. Nada, esto lo había traído un poco por hacer la broma y porque vierais un poco esta idea del mundo al revés. Y nada, ya para terminar, lo había traído por introducir la cosa de los hombres. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué hacemos con los hombres? Que sí que una de las cosas en las que hemos avanzado en la concienciación social contra la violencia machista es que después de muchas décadas en las que las mujeres nos planteábamos qué podemos hacer contra la violencia machista, cómo tenemos que darnos valor, hay que saber defendernos, tenemos que estar unidas contra la violencia machista, etcétera, 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 sí que estamos en un momento social en el que podemos plantearnos y nosotras y los hombres también, la enorme responsabilidad que los hombres tienen de tener este problema dentro de la parte de la humanidad a la que pertenecen, de la mitad de la humanidad a la que pertenecen, y qué cosas, qué estrategias, qué políticas, qué herramientas tienen que articular los hombres para que esto cambie, ¿no? Y la violencia machista no acabará sin la participación activa de los muchos hombres que están en contra de ella, y es importante también que no solo las feministas, que no solo las mujeres, sino que también los hombres la pongan en su agenda personal, social y política, ¿no? El acabar con la violencia machista. Y esa sí que es una de las cosas en las que estoy contenta con Podemos, en que sí que me parece que Podemos está haciendo un esfuerzo para que el tema de la violencia machista tenga repercusión, sea un problema social y que se ataquen sus causas y que las medidas en contra de ella estén en primera línea. Y bueno, ya con esto ya os dejo con Amparo. Pensaba que tenía otro vídeo. Tengo otro, si nos aburrimos lo ponemos luego. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantada de volver porque ya comentábamos antes que en la anterior campaña también vine aquí a la plaza esa tan bonita, ¿qué se llama? La Plaza del Dance, que era un día de primavera pero hacía bastante frío, y ahí estuvimos y me alegro de volver a encontrarme con todas y todos vosotros. Como ha explicado Esther, hoy y todos los días del año tenemos un reto común. Todas las personas, hombres, mujeres, las que trabajamos en casa sin cobrar, las que trabajamos en una fábrica, las que trabajamos en una empresa, en las instituciones, las que trabajamos en los miles de trabajos precarios que hay hoy en día aquí, y las que trabajan en otros trabajos que no son tan precarios y además ganan mucha pasta. Todo el mundo tenemos que implicarnos. Hoy acaba de salir en Podemos Estatal una noticia en donde se presentaba la idea de que tenemos que hacer un pacto de país, por el cual todo el mundo nos impliquemos para acabar con la violencia machista. Y en esta apuesta de Podemos se planteaban varias medidas urgentes que tenemos que acometer con implicación de todas y todos, que son 4. Una, blindar los presupuestos, es decir, que haya presupuesto adecuado para las políticas que tienen que ver con la promoción de las mujeres y con la promoción de una sociedad igualitaria y con el terminar con la violencia machista, y además evaluar el impacto de todas las leyes que se están haciendo o que vamos a intentar hacer desde los parlamentos. Esa sería la primera idea. La segunda sería mantener las competencias de los ayuntamientos. Ya sabéis que hay una ley que se llama de bases de régimen local, que se llama de racionalidad y sostenibilidad,
que se aprobó y a partir del 1 de enero de este año ha pasado ya esos 2 años en los que ya se tiene que poner en marcha una serie de medidas que tenían que ver con las competencias que tiene los gobiernos autonómicos y las competencias que tienen los ayuntamientos. Y esa ley de Rajoy, esa ley del Partido Popular, le quitaba muchísimas competencias a los ayuntamientos pequeños y a los ayuntamientos grandes, y sobre todo en todo lo que tiene que ver con los servicios de atención a las personas y el cuidado y los servicios básicos. Entonces, esta ley, según esta ley, muchas de las competencias que ahora tienen los ayuntamientos en atención a violencia machista o en programas de promoción de las mujeres o en otros servicios sociales básicos desaparecerían, o tendría que asumirlas el Gobierno de Aragón en este caso, y si no hay dinero, pues podrían perderse, ¿vale? Entonces esto es un problema que también hay que acometer y lo tenemos encima. Otro tercer punto que se defendía de medidas urgentes en Podemos y se publicaba ayer es el ofrecer una garantía habitacional a las víctimas de violencia, porque ya tenemos programas específicos como casas de acogida para mujeres maltratadas, centros de emergencia o programas de atención, pero ¿qué pasa cuando las mujeres tienen que seguir para adelante, tienen que seguir viviendo, y en la situación de crisis que estamos ahora, que los trabajos son precarios, las mujeres tenemos los trabajos más precarios, si no tienes posibilidad de acceder a una vivienda de manera normalizada, como son las viviendas de protección oficial, pues te quedas un poco, como se diría vulgarmente, en bragas y sin casa, ¿vale? Entonces, son medidas que serían efectivas. Ahora, luego os contaré lo que hemos hecho desde las Cortes. Y luego el otro punto que se publicitaba también desde Podemos era el cumplir con los convenios internacionales. Cumplir con los convenios internacionales significa que hay un convenio internacional que se llama de Estambul, en donde se reconoce o va más allá de lo que las leyes nuestras, la ley nuestra de igualdad y la ley nuestra de violencia de género, reconoce lo que es la violencia. Esther os ha explicado los distintos grados y modos de violencia, pero nuestra ley solo atiende a la violencia que se produce entre las parejas o las exparejas. Entonces el convenio de Estambul lo que hace es reconocer todo lo que os ha explicado Esther, en qué consisten las distintas violencias, desde la mutilación femenina hasta las agresiones sexuales, etc. Es decir, ampliar el marco de lo que consideramos que son violencias. Bien, pues estas tareas son las que todas y todos tenemos que hacer, y las que algunas de las que estamos ahí en las Cortes y desde Podemos, pues también intentamos que se puedan llevar estas medidas a la práctica, ¿no? También, antes de hablar en específico de ellas, que ya he ido nombrando algunas, quería hacer una reflexión añadida a lo que también nos ha dicho Esther, y es que la violencia o las violencias tienen que ver también con el modo en que nos situamos y actuamos frente a los conflictos y frente a las guerras. Y ahora estamos también en la antesala de lo que puede ser otra guerra con el problema que está surgiendo en Siria y con los atentados terroristas. Entonces, el cómo nos situamos frente a los conflictos y frente a las guerras puede ser de dos maneras: desde una cultura militarista y de guerra, o desde una cultura de la paz justa y equitativa. Los derechos humanos, ya sabéis, y los derechos de las humanas, ya sabéis que no se llevan nada bien con las situaciones de guerra. En las situaciones de guerra, además, se viola, se agrede a las mujeres, lo sabemos por la guerra de Yugoslavia, de sobra conocido. Entonces, si los derechos humanos no se llevan bien con las guerras, del mismo modo, la violencia machista para nosotras, para muchas de nosotras y muchas de vosotros también, es una guerra encubierta de los hombres hacia las mujeres, que destruye el derecho a vivir en libertad. Hoy en día, lo ha explicado Esther, ya eso no se escapa a nadie, el problema de la violencia tiene que ver con la desigualdad. Y además,
existe lo que llamamos el feminicidio. 90 mujeres asesinadas se llama feminicidio, al cual ya no tenemos solución. Y como dice el eslogan, podríamos decir aquello de disculpen por las molestias, pero es que nos están matando. ¿Entienden ustedes que este es un problema que nos afecta a todas y a todos? Quería contar la anécdota de que ayer por la tarde en el Ayuntamiento de Zaragoza hubo un acto de homenaje a las 90 mujeres asesinadas. Estaba presente toda la corporación municipal de Zaragoza en Común, toda la representación de los partidos, algunas autoridades, pues yo que sé, como el Justicia de Aragón, y se encendieron velas y fue un acto muy bonito. Después de ello, pues tuve la oportunidad de estar un rato charlando con una amiga y compañera que es Luisa Broto, que es trabajadora social y ahora actualmente es la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza, por Zaragoza en Común. Ella, hablando de este tema, ella me manifestó pues eso, la enorme preocupación que tenía o que sentía por la escalada de estos asesinatos de mujeres, y ante la pregunta que nos hacíamos, mirándonos a los ojos, de decir, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ella dijo una respuesta que es una reflexión que también traslado aquí para todas y todas nosotros. Y la reflexión, las palabras exactas que dijo ella fue: hay algo que no estamos haciendo bien, hay algo que no estamos haciendo bien, hay algo que falla, hay algo que no estamos haciendo bien. Ha habido muchos institutos aragoneses de la mujer, ha habido muchas acciones dentro del movimiento feminista, ha habido muchas actividades de denuncia de las agresiones, de la violencia machista, pero sin embargo, todavía hay algo que no estamos haciendo bien para que estas situaciones se recrudezcan. Entonces, al hilo de esto, contar que, claro, parte de las acciones que hemos ido haciendo en estos años, tanto dentro como fuera de las instituciones, pues tiene que ver con el ampliar los recursos públicos en la protección a las mujeres violentadas por violencia machista, medidas que tienen que ver con promoción en el mercado laboral para tener más acceso a medios, también propuestas que tienen que ver con el que haya más agentes de igualdad tanto en las empresas como en los centros educativos, en los cuerpos de seguridad del Estado, más recursos psicológicos, más recursos sociales, más centro de acogida, más recursos habitacionales, más servicios. Cosas que se han ido logrando en estos años y que todavía sabemos que se necesitan más, y no solamente en las grandes ciudades, sino también en las comarcas y en el medio rural. También revisar e implementar las medidas de protección, porque no llegan a todas las mujeres. Ya sabéis que muchas mujeres que han sido asesinadas ni tenían medidas de protección ni habían puesto una denuncia. No son suficientes las campañas mediáticas y de sensibilización. Debería de haber programas específicos más estables y que trabajaran sobre todo en el tema de la prevención. Y sobre todo, y una idea que hemos estado hablando hasta ahora, el tema de hacer que haya una conciencia social de rechazo que nos lleve a tener una tolerancia cero en todos los momentos hacia la violencia, desde todos los grados que ya ha nombrado Esther, desde los pequeños micromachismos hasta las discriminaciones laborales, hasta la segregación de empleos por sexos, hasta el techo de cristal que nos impide llegar a puestos de responsabilidad porque se valora más lo que hacen los hombres, hasta el asesinato. Es decir, hay algo que no estamos haciendo bien y tiene que ver con una idea final que ha expresado Esther, y es que tiene que haber una mayor implicación de los hombres en todo esto que estamos hablando. La implicación tiene que ser por parte de los hombres activamente participando como feministas, apoyando y suscribiendo todo este legado que traemos aquí, y también reconociendo dónde están esos privilegios, esos pequeños y grandes privilegios que simplemente hay que apartar,
hay que apartar, porque si dejas que las mujeres vivamos y vivan en libertad y se desarrollen en relaciones de igualdad, vamos a crecer todos y vamos a ser más felices todas y todos. Y en realidad a eso hemos venido, ¿no? A llegar a ser más felices todas y todos. Por tanto, el tema de identificar, denunciar y suprimir todos estos privilegios, desde los micromachismos y tal, es la tarea. Voy a poner varios ejemplos del trabajo que hemos hecho en esta línea desde las Cortes, desde el Parlamento aragonés. Mi primera intervención en un pleno, que no lo había hecho nunca en las Cortes, fue el 24 de septiembre y era la primera interpelación que se hacía al gobierno de Lambán con el tema de la violencia hacia las mujeres y qué programas se iban a articular para atajar este problema. En esta intervención empecé con esa famosa frase de una película que habréis visto que se llamaba Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, no sé si la habéis visto. Y yo sí que dije, voy a hablar de las muertas y voy a hablar de las mujeres asesinadas a lo largo del año para visibilizarlas como humanas, no son solo números detrás de una noticia del periódico y detrás de un número hay una mujer que ha intentado llevar su vida adelante, sacar a sus hijas y a sus hijos adelante y llevar sus deseos y expectativas adelante y salvajemente, ¡zas!, una mano asesina se la ha llevado por delante. Entonces, bueno, empecé así, ¿no? Y a continuación, o durante, lo que sucedió y se me cayó el alma a los pies es que cuando vi, ya sabéis lo que es el hemiciclo de las Cortes, vi toda la bancada del PP absolutamente vacía. Creo que había una diputada y poco más. Y la primera fila del gobierno de Lambán estaba también vacía, completamente vacía. Y en el hemiciclo pues había bastantes calvas de personas que se habían ido a echar un café o a hablar de sus cosas o a lo que fuera. La cuestión es que cuando se hablaba de este tema, la gente desapareció. Y eso no es de recibo. Yo como diputada, como persona que podríais ser vosotras y vosotros las que estuvierais allí, porque estamos allí y somos gente normal que podríamos estar trabajando en nuestros lugares de trabajo y ahora estamos trabajando ahí, queremos llevar la voz de mucha gente y queremos además que se nos escuche como mínimo. Ya veremos después cómo llevamos a cabo las medidas. Bien, esto es una anécdota que la cuento, que es sintomática, es una anécdota que es sintomática y la cuento porque es el síntoma del valor que se le da a lo que las mujeres hacemos o a lo que las mujeres sufrimos o a lo que las mujeres cuidamos o a lo que las mujeres queremos poner sobre el tablero y en el centro de la política para el beneficio de muchas y muchos. Entonces, esto es una de las cosas que tiene que cambiar. Afortunadamente, en varias de las intervenciones que he hecho a continuación, como siempre cito y menciono a la gente que no está, pues finalmente hemos logrado que se vayan quedando para escuchar. Hemos logrado que se vayan quedando. Bien, en esta interpelación solamente se trataba de preguntar al gobierno de Lambán pues qué medidas se iban a llevar, qué plan estratégico iba a haber, qué iba a pasar con las competencias y qué iban a hacer para que los presupuestos que desde el año 2007 que empezó la crisis hasta ahora, sobre todo en políticas de igualdad entre hombres y mujeres, habían sufrido un recorte muy considerable y hay un informe de la ONU que lo ratifica, era preguntarle al gobierno, bueno, a ver, ¿qué vais a hacer? ¿Qué presupuestos vais a tener? Ciertamente respondió la consejera, bastantes vaguedades, los presupuestos ya veremos, ya estamos ahí, Podemos tendrá que apoyar para que salgan los presupuestos, es decir, el chantaje pero sin dar muchas respuestas al asunto. Como sabéis, y me centro en el tema de los presupuestos,
hoy ha salido en prensa, en Heraldo de Aragón y en la portada del Heraldo, un artículo muy grande que dice: Podemos exige al menos 405 millones extra para gasto social y el PSOE ve difícil que pueda llevarse a cabo. Bien, hemos estado trabajando en las distintas comisiones. La parte de igualdad se lleva desde la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, en donde yo estoy trabajando, pero en todas las comisiones en las que estamos mis compañeras y compañeros, pues hemos estado haciendo unas valoraciones del presupuesto, comparándolo lo que había en 2007, lo que hay ahora, viendo dónde ha bajado mucho, dónde se puede subir y proponiendo lo que para nosotras y nosotros son las propuestas del programa por las cuales nos habéis votado, es decir, el aumento presupuestario en cuestiones básicas que tienen que ver con sanidad, con educación, con servicios sociales y con el tema de violencia de género. En concreto, para este área, nosotras hemos propuesto un aumento de 90 millones, que son muchos millones, pero a ver, es la suma de lo que ahora hay presupuestado, que son 30 millones para el pago del IAI. ¿Sabéis lo que es el IAI? El ingreso de aragonés de inserción y las ayudas de integración familiar, que parece ser que el PSOE quiere sacar una nueva ley que lo llama renta social. Ya veremos lo que es, ya lo debatiremos, pero que está calculado que si queremos tener una renta mínima garantizada o una atención a las situaciones de pobreza de todas las gentes de aquí del territorio aragonés, pues por lo menos hace falta a esa partida de 30 millones sumarle otros 60, es decir, llegar hasta los 90. Y además de eso, otro tanto, otros 20, para aplicar todo el tema de la dependencia y todo el tema de las medidas de violencia de género. Y ahora entro en otra de las medidas que también hemos planteado, y es una propuesta no de ley que tiene que ver con la garantía habitacional que ya he mencionado antes, que es una medida que se ha planteado en todos los parlamentos autonómicos en donde hay representación de Podemos, y lo hemos planteado más o menos al unísono, y es la medida que he mencionado, que dice que tiene que haber cualquier mujer que en los últimos 5 años haya sufrido violencia machista, tenga denuncia o no tenga denuncia, se haya acogido a las medidas de protección o no, puede solicitar un informe social en el cual se acredite que haya sufrido este tipo de violencia. Y en esta medida lo que pedimos es que pueda incluirse en el listado de personas que solicitan una vivienda de protección oficial, y que al menos en el plazo de un mes, como máximo 3 meses, esta mujer pueda tener derecho al acceso a la vivienda en las mismas condiciones económicas que se tienen para cuando solicitas la inclusión en este tipo de listas, pero que por el hecho de tener este informe social o cualquier otro tipo de acreditación o denuncia de violencia machista, tengas asegurada una vivienda que te permita salir adelante sola, con tus hijos o acompañada, una vivienda mínima con la cual poder seguir desarrollando tu libertad y el empoderamiento necesario para poder vivir libremente. Entonces, os cuento, esta medida la presentamos, esta propuesta no de ley, la presentamos en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, y fue muy curioso porque cuando la presentamos, los otros partidos, las otras personas integrantes del Partido Popular y también del Partido Socialista no la entendían. Vinieron, ya sabes que tú presentas lo que vas a proponer y unos días antes nos llega a todas las medidas y podemos prepararlas, podemos presentar mociones, e incluso se puede negociar con los otros partidos, prenegociar en el sentido de hablar, bueno, que yo no lo veo, cómo lo ves o qué podemos hacer. La cuestión es que no lo veían, vinieron a vernos tanto del Partido Popular como del PSOE, y poco menos que se nos reían así diciendo: ¿pero cómo? ¿Que queréis así darles una vivienda gratis?
¿gratis? Y dices tú, no, gratis no. O sea, hay un parque de vivienda que habrá que ampliarlo porque es poco. Hay un parque de vivienda social en donde tú, acreditando tu situación económica, te puedes apuntar y puedes solicitar. Decimos que cualquier mujer que haya sufrido violencia machista, pues con esos mismos requisitos económicos y tal, se apunte ahí, solicite la vivienda y por el hecho de acreditar ser una mujer maltratada, violentada o tal y tal, pues que se le dé la vivienda antes, en un plazo menor. No pedimos ningún, o sea, no es darle gratis nada a nadie, pero no lo entendían. Entonces sí que es verdad que hicimos un esfuerzo grande por explicarlo con toda la argumentación que más o menos simplemente os estoy explicando aquí, y es un logro, creo que es un logro que conseguimos que los otros partidos presentaran pequeñas modificaciones, pequeños añadidos o tal, que sustancialmente no modificaban nada todo lo que planteábamos, y se aprobó esta propuesta no de ley, pues con el aporte de todos los partidos, incluido el PP. Entonces, pues es un orgullo poder decir que esto se ha aprobado, que no es una ley en sí misma, es una propuesta de ley que insta al gobierno a que lo haga, y que ahora de algún modo pues tendremos que seguir estando vigilantes para que esto se lleve a cabo y seguir trabajando en esto. Estos son varios ejemplos que os pongo del trabajo que estamos desarrollando, y porque a nivel político parece que estas medidas son poco o nada. Yo no sé si se difunden o llegan, porque sí, sale más Echenique con el tema de los presupuestos, o sale más los presupuestos, pero a veces estas cuestiones son verdaderamente las que inciden en la modificación de la vida de las personas y de las gentes. Y en el tema presupuestario, aunque sea Echenique el que más sale, hay un aporte de gente que estamos trabajando ahí insistentemente, y bueno, yo creo que son medidas que pueden posibilitar que las cosas cambien. Y el tema del pacto del país, vuelvo a insistir en ello, es una cuestión muy importante en la que tenemos que implicarnos todas y todos, porque este es mi granito de arena, pero todos y todas los que estamos aquí tenemos desde todos los ámbitos, desde el ámbito de la educación, en las aulas, en la familia, con las amigas, con los amigos, todo el mundo tenemos nuestro granito de arena que aportar. Y hay una idea que yo también quiero volver a insistir en ella, y es que con la violencia machista se acaba, con la implicación de todas y todos, con la implicación institucional, con la implicación de este pacto de país, pero sobre todo se acaba empoderando a las mujeres, dándoles ese poder que muy bien ha explicado Esther, dando el poder que tenemos que tener por derecho a tomar nuestras propias decisiones, a tener un trabajo digno, con igualdad salarial, un trabajo no precario, a poder salir en minifalda o como nos dé la gana por la calle, sea la hora que sea, a poder ocupar un cargo político sin quedarnos siempre en segundo lugar, y a poder llevar nuestras propuestas políticas al centro del tablero de la política. Esa sería la tarea, y no sé, ahora ya igual. Sí, pues ahora podemos hablar todas y todos, o si queréis preguntar. Si quieres acércate aquí o... Bueno, no, espero que más que nada que me vean. Bueno, yo primero daros las gracias por estar aquí y por seguir concienciando a la gente, que la verdad es que ya a estas alturas de mi vida yo pensaba que esto ya no tendría que venir entonces. Lo digo en serio, porque es que es el mismo discurso que teníamos hace 40 años. En el fondo es lo mismo. Y para mí, claro, la violencia es una consecuencia de todo lo que hay detrás, debajo del iceberg, como tú bien decías, para mí. Y para mí,
el mayor problema que tiene todo esto es la educación desde las casas, el machismo que hay incluso en muchas mujeres, que la niña es no sé qué, que el niño es no sé cuánto, tú déjalo que solo hará tu hermana, no sé si me explico, y eso se transmite, y claro, y a lo mejor eso luego el niño, tú en tu casa lo estás tratando de una manera, pero llega al patio del colegio y todos los niños, pues, hasta que tú hay que jugar al fútbol, que cómo vas a jugar con las muñecas, que no sé qué, y entonces se crea un mundo que ya subyace desde pequeño, que eso se va ampliando, más luego ya otras connotaciones y tal, pero de entrada yo creo que lo fundamental es la educación, porque está muy bien que vayamos a la prevención de la violencia machista y tal, pero es que estamos partiendo de qué educación han recibido esos chicos y esos hombres. Y a mí lo que me asombra es cuando estás oyendo en los medios de comunicación que los adolescentes son súper, que están, bueno, hay un machismo, que controlan a las niñas que salen con ellos por WhatsApp, que no les dejan que fíjate que les controlan si no me contestas, si no sé qué. O sea, están mucho más todavía, como dijéramos, con un machismo mucho mayor que el que había hace 20 años, por ejemplo. Y dices, yo no lo puedo entender. ¿Qué están haciendo en los colegios? ¿Qué están haciendo en los programas educativos para que esto sea así? ¿Qué están haciendo en sus casas? Eso es lo que nos tenemos que mirar, porque luego eso es lo que lleva a que el que de adolescente es un controlador y es ya un maltratador en potencia, luego es el que maltrata. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Es que para mí lo fundamental es la base, la familia, la educación, y que, vamos, todas conocemos a muchas mujeres que tienen mucha culpa porque no se valoran, porque vale, su educación ha sido, pero no han sabido evolucionar. Es un niño que ha tenido unos cuantos años, que no es que lo que tenían que hacer era ellas mismas valorarse, salir de ahí. En muchos casos tampoco es que el marido las haya maltratado, sino que ellas mismas, como a su casa las habían criado así, ellas han seguido así. O sea, que miremos nuestra propia casa y nuestra educación. Y sobre todo las leyes educativas, la igualdad, la sociedad en sí. Vamos, es que yo hay cosas que, mira, ejemplo, y ya me voy a callar porque es que me pongo en esto lo acabo. Ejemplo, yo tengo una nietecita, ¿vale? Se me ocurre ir a comprarle ropa de bebé para nacer y me voy a un sitio tan así como el Corte Inglés. Claro, yo nunca he vestido a mi hija de rosa, pero es que ella tampoco la quiere vestir de rosa, la quiere vestir de lo que toque, si toca rosa, rosa, si toca verde o toca no sé qué. No le podía comprar a la niña, que es a mi nietecita, algo que no fuera azul, blanco o rosa. No había más colores para bebés recién nacidos, luego ya sí. ¿Pero qué es esto? No puedo comprar otra cosa. O sea, vamos, es que no lo entiendo de verdad. Y esto está pasando hoy, porque mi nieta tiene un año. Yo cuando nació mi hija, que tiene 30 años, yo le podía comprar otras cosas. O sea, seguro que me quedé alucinada. Por eso es que no hemos avanzado nada. No era pregunta, era un poco, era una reflexión. Sí que es cierto que al hilo de las leyes que tú comentabas y que os quería hacer una cosa que me ha sorprendido mucho, que vi esta mañana en la radio hablando de una señora que el susodicho le había matado, el marido, pareja o lo que fuese, había matado a sus 2 hijos y a ella no, y luego se había suicidado. Y esta mujer no era considerada como de violencia de género. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa gente que tiene la necesidad, por Dios. Es que la violencia puede llegar a unos extremos tan crueles, porque vamos, yo no sé, creo que a lo mejor que lo peor que le pueden hacer a una mujer es perder un hijo.
que te lo mate tu marido, que encima te dejes sin tus hijos y te suicide y te dejes sola en el mundo, ya no sé, eso es la crueldad ya llevada al extremo máximo, y que encima no tengamos medios para protegerla, para ayudarla, para tener un tratamiento psicológico. No, que lo estaban denunciando esta mañana en un caso así de estos flagrantes en la calle. Vamos, no sé, también es un tema que tener en cuenta. No, precisamente, contesto solo a esto último, precisamente es lo que he mencionado de que la ley es restrictiva, la de violencia de género, y que se tendría que ampliar para considerar todo este tipo de situaciones, porque evidentemente esta mujer se ha librado del marido, que se suicidó sin llevársela por delante, menos mal, pero claro, evidentemente esta situación, esta mujer está viviendo una situación de yo creo violencia. que yo hubiera preferido morirse también cuando le mató a sus hijos. Bueno, no, yo, vamos, no sé. Yo como madre lo veo así, que lo peor que te puede pasar es que te los asesinen, ya tiene que ser. Yo estoy de acuerdo con ella en que la mayoría de los niños son machistas porque los hacemos las madres, pero no estoy de acuerdo con ella en que esto no se va a hacer hace 40 años. Yo tengo 45 y... Yo tengo 59. Pero mis hijos no están criando, en mi casa no era patriarcal, era matriarcal, eso también hay que decirlo, pero mi hijo no es igual que mi hermano, vamos, ni por el forro. Mi hijo tiene 15 años y no solamente lo de la violencia de género lo ve mal, es que si lo ve que se está produciendo, lo denuncia. Igual en el instituto, por cualquier sitio. A ellos en la educación, aparte del Eurofil que reciben en casa, en el instituto, en el colegio, en todos los sitios les han dado mucha educación sobre esto. Igual que mi hijo ha hecho caso, hay otros que no, también por forro. Pero bien, sí, pero siempre estamos en lo mismo, hay gente que es buena y hay gente que es mala. Y luego, otra cosa, a mi hija, que tiene 11 años ahora, yo pienso que uno por el WhatsApp le dice no te pongas esa ropa y se le escucha. O sea, es que lo que hay que hacer es que las mujeres que tengan su carácter, su personalidad propia, y eso hay que educarlos igual en casa que en el colegio que en todos sitios. Pero sobre todo hay que tener que ellos mismos tengan su personalidad. Y no dejar que ni este sea más que tú, ni tú desde luego más que eso. Que la libertad de cada uno, su libertad, empieza en tu sitio y termina donde empieza la del otro. Pero eso es lo que llevamos como hace 40 años. Hombre, yo a lo que me refiero es que la gente, por lo que se ve, por las estadísticas y por lo que se está hablando en los medios de comunicación, están hablando de unas estadísticas de adolescentes que tienen unos comportamientos de control y de machismo muy grandes, que no me lo estoy inventando yo. Yo tengo dos hijos, que tengo una hija de 30 años y un hijo de 27, que por supuesto tienen una vida de lo más, han sido criados en igualdad absoluta, con una normalidad, que no tienen ningún problema ni han tenido nunca en este tipo de cosas, porque están súper concienciados desde pequeñitos, y que nunca aquí en mi casa nadie se ha levantado de la mesa sin el plato incorporado, ni niños ni niñas. Y igual ha dado que el uno tenga que hacer la cama, el otro tenga que limpiar el polvo indistintamente, o comprar, o lo que haga falta, o fregar los platos. Hoy me toca fregar platos a mí, mañana te toca a ti. Yo quiero decir un par de cosas. Una cosa, igual es que ahora sí que estamos más concienciados y se ve más y sale más y se ve más la información, y hace 20 años no se veía. Eso ocurre también. Yo también lo que creo, bueno, pasan muchas cosas, y además yo también pienso que ojalá no nos toque nada, pero que nos puede tocar porque sí, porque los hijos y las hijas muchas veces te salen por donde menos te lo esperas, y no es culpa tuya. O sea, puede haber miles de circunstancias en la vida que sé yo, ¿no? Pero bueno, yo creo que una cosa sí que ha pasado, que es que la vida de las mujeres en los últimos 40 años ha cambiado muchísimo,
porque yo tengo 49, como aquí cada una dice los que tiene, entonces eso también. La vida de la mujer en los últimos 40 años ha cambiado muchísimo. Yo sí que veo una diferencia muy grande entre la vida que ha llevado mi madre y la que llevo yo, ¿no? Y socialmente, las mujeres, yo creo que sí que hacen un montón de cosas diferentes y hay también montones de familias diferentes, de grupos familiares diferentes. Y la realidad de cómo nos buscamos la vida las mujeres con respecto a la familia, con respecto al trabajo, con respecto a si tenemos familia, tenemos que cuidar de familia, da igual que sean niños, mayores, lo que sea. Si trabajamos, además de dentro de la casa, fuera de nuestra casa, si queremos tener alguna actividad social o política, es muy loco. Realmente es muy loco el llegar a todo eso, ¿no? Entonces, la cantidad de cosas que hacen, cantidad de mujeres, eso no tiene la repercusión que tendría que tener en lo que podemos llamar el imaginario cultural y social, ¿no? Lo que tenemos en la cabeza, lo que sale en la tele, lo que sale en los medios de comunicación, la imagen que nos dan las películas, las novelas, todas esas cosas las series de televisión que consumimos nosotras y nosotros y la gente joven también, ¿no? Esas imágenes, digamos, culturales no se adecúan a la realidad. Yo creo que esa es un factor más, ¿no? Y entonces muchas veces los chicos y las chicas jóvenes siguen teniendo presentes unos mandatos de género, unos roles de género, de cómo se deben comportar los hombres y de cómo se deben comportar las mujeres, que no tienen que ver con la realidad, sino que están ahí, que siguen estando ahí, ¿no? Que siguen siendo hegemónicos, que siguen siendo los que valen, los que se venden, los que tienen proyección social, los que salen en la serie que ponen a las 8:30 o a las 9 de la noche. Eso es algo también a combatir, ¿no? Y luego, con respecto al tema de la educación y también hay muchísimos factores, pero desde luego todos los recortes del PP algo han tenido que ver, todos los cambios educativos, el que se haya eliminado lo poco que hubiera, el tema de la asignatura de ciudadanía, etcétera, todo eso hay que retomarlo y hay que reforzarlo y que haya formación feminista tanto para los niños y las niñas como para los adultos, claro, como para profesores y profesoras, en la judicatura, la policía, en cualquier empresa, ¿no? Y en eso pues sí que, aunque no es caro, porque yo creo que son medidas muy baratas, pero necesitan tener un presupuesto y tener un valor político y social que obligue a implementarlas, ¿no? Claro, o sea, han cambiado cosas, por añadir alguna, pero me estaba acordando ahora. A ver, es obligatorio por ley tener un plan de igualdad en todas las empresas de las que estamos aquí trabajando, y en los lugares donde estáis trabajando tenéis un plan de igualdad que no cuesta dinero, casi, o sea, quiero decir, bueno, sí que cuesta dinero, pero que se hace entre el personal que trabaja y es activar medidas que corrijan desequilibrios. Eso está funcionando y la ley la tenemos desde hace no sé cuánto. Ahora de la verdad las mujeres ganamos menos que los hombres. Sí, pero que quiero decir que hay cuestiones que están ahí. O sea, cuando yo nombraba lo que decía ayer con Luisa, de algo estamos haciendo mal, no es por culpabilizarnos, a ver, algo estamos haciendo mal en el sentido de que hay cosas que no se están haciendo y que además estos años de crisis y la horrible política del PP nos han recortado y nos han tirado a la basura, porque claro, en educación hay muchísimo que hacer, pero con la LOMCE ahí, con la concertada, habiendo eliminado la asignatura de ciudadanía, donde se podían impartir otra serie de valores y educación en otra serie de cosas. O sea, lo de la ley del PP yo creo que nos ha devuelto al patriarcado económico entre él y la Merkel y a nivel básico, pero muy, muy grande, que no es solo eso, pero claro,
todo lo que se pueda trabajar en medidas que den más poder a las mujeres tienen que tener un recorrido de que haya presupuesto económico, de que haya medios, de que haya oficinas, de que haya programas de formación de profesorado en determinados temas. Todo eso son cosas que se tienen que dar y que de alguna manera han ido dándose en los últimos años, pero que en estos últimos 4 se han ido abajo, todas ellas. Entonces, claro, encima la crisis lo que hace también es endurecer las relaciones humanas, hacernos más vulnerables, y haciéndonos más vulnerables también podemos sacar lo peor de nosotras mismas y tal, y todo se enrarece, de modo que se vuelven a reproducir a lo mejor comportamientos que parecía que estaban erradicados, y lo cierto es que no podemos despistarnos de algunas cosas. O sea, el llegar a una tolerancia cero tiene que ser exactamente tolerancia cero. O sea, que no soportar de tu pareja o de lo que ves allá. O sea, el control social de estas cosas es muy importante. Bueno, un poquito volviendo al tema de si antes había lo mismo, más o menos. Desde el punto de aquello de que tú eres mía y estás para servirme y punto, pues a lo que tenemos hoy en día de la aceptación convencida o no convencida de que la mujer es igual y tiene los mismos derechos sociales, laborales, demás, que tendría que tener por lo menos. Hay un problema que lo estáis apuntando, que para solucionar este tema tan global hay que tener unas medidas políticas reales. Es decir, no aquello de decir, que da bien decir que hay que dar las mismas oportunidades, los mismos derechos a la mujer, hay que decirlo, porque si dice lo contrario, hoy en día ese discurso no sirve. Pero hay que hacerlo real, no solamente de palabras, como el tema de la transparencia. Pues ahora hay que decir que somos transparentes, queda feo decir que no somos transparentes, pero hay que actuar para que se demuestre. Luego, estamos hablando de violencia machista. Son dos componentes. El primero es la violencia. Estamos en una sociedad violenta, en todos los aspectos. A nuestros hijos, a nuestra sociedad, le estamos transmitiendo una imagen continua de violencia, de la persona que se tiene que poner por encima de los demás si quieres que tengas un cierto valor social. Y eso se traduce en los grupos de jóvenes también, que una forma de destacar en ciertos grupos de jóvenes es que yo soy el machito, que yo estoy por encima de mi compañera, de mi novia, lo que sea, y con eso tomo un cierto estatus dentro de ese grupo. Y eso lo estamos alimentando continuamente a través de la televisión, a través de muchas cosas, y a través también de los actos que vemos a los propios políticos. Es decir, los políticos que hay hoy actualmente, hay muchos que nacieron machistas y siguen machistas, y de vez en cuando, aunque digan que no, se les escapa, como lo estamos viendo, y queda un sentimiento ahí de decir, digo esto, pero bueno, oye, seguimos por allí. Entonces es un problema que hay que abordarlo desde muchos aspectos, pero prioritariamente, como todas las cosas, hay que hacer cumplir, hay que poner leyes y hacerlas cumplir. Es decir, si hay leyes laborales para igualar los salarios, que porque sea mujer, si desarrolla el mismo tipo de trabajo, tiene que cobrar lo mismo, pues que eso se aplique y que se obligue a aplicar. Es un tema político, es un tema de quererlo tomar realmente para hacerlo cumplir. Yo creo que todavía no hay voluntad real en toda la sociedad para que eso se produzca. Luego estamos hablando de las muertes, claro, lo que más se ve y demás. Hace unos años había más o menos, pues tampoco se valoraba eso, ni se contabilizaba. Pero realmente lo grave es que hacía unos cuantos años, a lo mejor la sociedad teníamos una nebulosa que todos habíamos tenido ese tipo de educación y nos ha costado salir de esa mentalidad
Y hoy en día eso ya no tendría que existir, con lo cual no hay, si dijéramos, argumentos que justifiquen estos tipos de comportamiento. Entonces hay que actuar y hay que actuar con la ley, y hay que actuar con la ley. Pero a nivel político hace falta realmente una voluntad que se plasme en leyes y que se apliquen esas leyes. Si no, no conseguiremos nada. Es decir, pasarán años, a lo mejor avanzaremos, como en su día el sufragio universal, pues vale, pues sí, pero hoy en día no hay ningún argumento que justifique que esto no funcione y que existan estos asesinatos que está habiendo. Yo creo que hay un argumento. Casi me lo ha dejado. Está el tema de las emociones, la educación y el emocional. Es insistir en el tema de la educación y al mismo tiempo apoyar esa propuesta que desde Podemos se ha dejado ya por ahí, creo que fue Pablo Iglesias, que dijo de hacer obligatoria la asignatura de educación en inteligencia emocional. Yo creo que es un tema primordial que para todos y todas desde la infancia tendríamos que trabajarlo. Ahora se están haciendo ya talleres y desgraciadamente a esos talleres no suelen ir hombres, como sabéis. El hombre, como se encuentra en una situación de comodidad, por no decir de privilegio, que es de privilegio también, no se siente aludido y que es un tema que él tiene que nosotros nos tenemos que poner también un poco las pilas, un poco en nosotros. Entonces, pues hay que trabajar el tema de lo que es la educación de las emociones. Yo quería decir que queremos la igualdad, pero aquí en Tauste hay unas empresas que las mujeres se han quejado de que el trabajo era duro y gracias a ellas se están cogiendo a hombres. A esas pocas mujeres que se han quejado de que el trabajo para ellas era muy duro y ahora están cogiendo solo a hombres. Perdona, queremos la igualdad, pero perdona, físicamente, ¿eso es verdad físicamente? Pero es que, a ver, no tenemos la igualdad. Pues entonces tenemos que tener la igualdad para todo. Porque es que yo conozco una chica que había estado en el turno 2 hombres durante todo el día y luego a ella la ponían en el mínimo turno a ella sola. Eso no es igualdad. Y se quejaban las mujeres. Yo he sido maltratada por mi marido y no me quejan. Y a mí no me han dado nada. Todo lo que tengo me lo he tenido que ganar por mi sudor. O sea que si queremos la igualdad es para todo. Claro, lo que pasa es que para quejarse muchas veces es necesario. Si las condiciones laborales eran demasiado duras, pues está bien el exigir que cambien. Lo que pasa es que, por lo que sea, esas trabajadoras, imagino que no tendrían la suficiente fuerza y la empresa, en vez de cambiar las condiciones de trabajo, lo que ha hecho ha sido echarlas y coger a hombres. Es que no sé qué. Luego dicen, es que no tenemos trabajo, Polines, no te quejes. Ya, pero la alternativa de no quejarse en Navidad... Una cosa, en el desarrollo de los trabajos hay que poner los medios para que se puedan desarrollar. Es decir, una persona que es bajita no puede manipular un elemento que es alto. Me refiero a que si a esa persona la van a echar del trabajo porque lo ponen en un puesto que no llega, eso no es correcto. Habrá que poner a lo mejor una plataforma para que pueda subir. El hecho que dices tú de trabajo físico fuerte, pues evidentemente habrá distintos tipos de trabajo que requieran distinto esfuerzo, igual que puede haber un señor que sea más debilucho y cierto trabajo le cuesta hacerlo, y un chico joven, fuerte, hace ese trabajo, que a lo mejor es la excusa de que esté ese chico fuerte que en este momento puede hacer el trabajo para que no hagan las modificaciones en ese medio de trabajo, para que no haga falta emplear la fuerza física. Hoy en día se justifica muy mal que haya que emplear un esfuerzo físico fuera si dijéramos del estándar para hacer ciertos trabajos o ciertas labores. Pero yo cuando quiero. Sí, pero igual te coge la empresa y dice, mira, ahora coloco todas las mujeres en estos puestos de trabajo, vas a ciertas empresas y verás, y lo más seguro, en las que estás nombrando aquí, tú verás que la mayoría son mujeres, excepto esos puestos concretos.
¿Por qué son todas mujeres? Pues muy sencillo, porque cobran menos. Porque cobran menos. Es decir, tú tienes muchas empresas hoy en día que el hecho de que estén contratando a mujer es por el salario, no es por otra cosa. Y no vamos a ir a los tiempos en que se contrataba a mujeres y a niños al principio de la revolución industrial, porque se les pagaba 4 perras y era una forma de esclavización. Y hoy en día estamos llegando casi a esos términos. Es decir, la industria y la tecnología ha avanzado lo suficiente para adecuar los puestos de trabajo para que lo pueda hacer cualquiera. Y si no se hace es porque no hay voluntad de hacerlo. Y si contratan a un hombre, no te preocupes, que no es que lo contraten porque les apetezca, porque les saldrá más barato pagar un poco más a ese señor que cambiar el método de trabajo que tengan o la máquina que tengan. No nos equivoquemos, que tampoco están las cosas ahí. A la mujer se le contrata porque se le paga menos, en general. Y si son puestos ya muy especializados y demás, la contratarán porque valdrá mucho, pero también le pagarán menos. Es decir, esa es la realidad que estamos viviendo en la industria y hoy en día. Por favor, comentéis en diálogo, Pilar. Pilar Nava. No, le quería preguntar si a los hombres que han contratado les pagan lo mismo que a las mujeres. No lo sé. ¿O les pagan más? Seguramente les pagarán más. No lo sé. Pues seguramente ya bien, otra cosa. Que nos podemos alargar mucho. Vamos a intentar ser. Es que hay gente que se tiene que ir a Alagón, y entonces vamos a tratar de ser más operativos, más pertinentes. Si queréis podemos dar un par de palabras más, y a mí se me ocurre decir que algo de lo que se está hablando, había pedido la palabra, algo de lo que se está hablando y que es fundamental es el día que hoy se conmemora, se llama lo de la violencia contra la mujer. Ya ha hablado de las 9/10 partes, entonces son 9/10 partes las que están debajo del agua, del nivel, y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque 90 han sido las muertas, pero ¿y cuánto han sufrido y cuánto están sufriendo las que no se están muriendo y están soportando todo eso? Pues 9/10 partes por lo menos. Se ha buscado la metáfora del iceberg, del iceberg, pero puede haber otras figuras. Luego una de las cosas que me gustó que ha dicho Amparo, además me gustó, y yo también lo había dicho al principio, es lo de que me ha gustado ver al personal aquí. Hay más mujeres que hombres, pero hay también hombres, y eso significa que todos que estamos viendo el problema y que además queremos implicarnos en lo educacional, en cualquier ámbito, cada uno en su rol, que además cada uno representa un papel según la hora del día. Puede estar siendo padre, puede estar siendo alumno, puede estar siendo médico en un momento determinado u otro del día. Ahora, a ver, otras palabras, si queréis dos más. Nos ha dejado planchar. Yo quería decir que nos hemos dejado algo importante, que deberíamos empezar por la autoevaluación de cada uno, que nos podemos creer muy tolerantes, muy progresistas, estamos de acuerdo con todo esto, pero luego estamos utilizando mal el lenguaje, estamos haciendo actos de protección de, qué sé yo, pues las mujeres a lo mejor tendemos más a proteger de otra manera, cuando es un error también, y no damos espacio a que los que estén alrededor, sean hombres, sean mujeres, lo hagan. No sé, son actos que eso deberíamos tener en cuenta también, ¿no? De hacer un poco de recapacitar. Y bueno, yo creo que sí, de acuerdo que los hombres tienen un gran trabajo, pero las mujeres también, evidentemente. En igualdad. O sea, yo no veo tanto mujer-hombre, yo veo igualdad. Bueno, pues yo quiero decir que me alegro de que he oído varias veces la palabra feminismo, porque es una palabra que se le ha machacado y que estaba ya prácticamente desaparecida del lenguaje de los políticos. Me alegro. Sé que lo reivindiquéis y que lo... es que hay que luchar, y esa lucha se llama feminismo. Que al hilo de eso, solo...
que al hilo de esto también tuvimos una intervención en las Cortes con lo del 7 de noviembre, sabéis que fue la gran manifestación en Madrid, organizado el movimiento feminista contra la violencia de género, y también lo llevamos ahí a Cortes. Y estuvo muy bien, porque me tocó intervenir a mí y salí hablando, diciendo entre otras cosas, me sentía orgullosa de ser feminista, y lo mejor de todo, que os lo cuento aquí, es que les llamé a todas y todos feministas, porque les dije, a ver, es que estamos aquí y estamos hablando de esto y nos vamos a ir a Madrid y estamos intentando cambiar las cosas, porque todas y todos vosotros, señalando a los de la bancada del PP, hasta Lambán, que no estaba, sería sin estar, les dije, porque todas y todos ustedes viven del legado de tanta lucha, de tantas mujeres, de tanto pensamiento, de tanta acción que se ha hecho, y ese legado se llama feminismos, y todas y todos podemos ser feministas. O sea, valorizarlo un poco en la misma línea, o sea que te aplaudo también a ti porque lo digas. Pues si os parece vamos cortando para que la gente vuelva a combinar sus límites. Pues muchas gracias y a ver si, vale, nos vemos el año que viene, pero esperemos no vernos muchas veces más porque no haga falta.